Durante el tiempo de Cuaresma, la Iglesia escoge ciertos textos que nos ayudan, nos permiten ir llevando este tiempo penitencial en reflexión, pero siempre en reflexión a partir de la Biblia, de los textos bíblicos. Y siempre la primera lectura en este tiempo de Cuaresma va muy de acuerdo a también el tema que nos trae el Evangelio. Pero hoy encontramos un libro interesante, es el libro de Esther. Es uno de los 3 libros escritos como especie de narraciones, de novelas, podríamos decir así, en el tiempo del exilio. Ustedes saben que el pueblo de Israel vivió un tiempo muy duro, expulsado de Israel en lo que se llama la diáspora judía. Y ahí surgen 3 libros importantes que narran las vicisitudes del pueblo judío a través de 3 figuras. Tobías, por ejemplo, bajo el imperio sirio; Daniel, bajo el imperio de Babilonia; y también ahora Esther, bajo el imperio más posterior, que es el imperio persa. Los judíos tenían la gran dificultad de poder subsistir en una nación extraña, en un pueblo extranjero. Ya algún salmo lo dirá, cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera, porque el gran reto, podríamos decir mejor, que tienen es mantener su fe y de paso mantener su nacionalidad, porque en el pueblo judío fe y nación eran la misma cosa prácticamente. Un pueblo que había nacido de una experiencia religiosa en el desierto a través de Moisés, a través de las leyes, un pueblo que se había fundamentado, un pueblo totalmente teocrático, es decir, un pueblo fundamentado en Dios. Dios era realmente como el gran rey de este pueblo. Una vez que este pueblo sale entonces de Israel, sobre todo las figuras más importantes, los hombres y mujeres hombres más bien que tenían estudios, que habían estudiado, mujeres también que servían para diferentes funciones, por ejemplo en el palacio de los reyes, y es el caso de Esther, pues tenían esa gran dificultad, cómo mantener la fe en su Dios, en Yahvé, que les había fundamentado, y a su misma vez entonces seguir siendo pueblo. Y sabemos que una vez terminada la diáspora, los judíos pueden regresar a Jerusalén, establecer de nuevo su fe, su templo, pero siempre tenían que estar continuamente en esa tensión, adaptar las nuevas circunstancias en que estaban viviendo, tomar lo bueno, pero no olvidar su fe, no olvidar su Dios. El caso de Esther es un libro interesantísimo, porque es un libro que podemos leer como una especie de novela, ¿verdad? De hecho, pues hay películas, no sé si alguna serie, pero hay películas que se han hecho sobre la figura de Esther, otra de las grandes mujeres de la Biblia, junto con Ruth, con la misma Judith, ¿verdad? Que son figuras femeninas que han dado cátedra de lo que es ser una ferviente, una persona religiosa. Esther es una mujer bella, una muchacha doncella bella, que pasa por un concurso de belleza, ¿verdad? El concurso de Miss Persia, no es Miss Persia, pero sí una especie de... Hoy lo que más nos recuerda es un poco esa especie de concurso, ¿verdad? Como Miss Universo, Miss Puerto Rico, porque estas doncellas tenían que pasar por unas pruebas, tenían que ser hermosas, tenían que ser finas, tenían que tener unos atributos para poder llegar a ser la esposa del rey. Y resulta que esta mujer judía, entre otras mujeres también persas, alguna que otra judía también, es la elegida. La escogieron con Miss Persia, vamos a decir así. Bueno, la reina de Persia, casi nada. Pero Esther tiene el problema de que su rey es un rey pagano, por lo tanto su corte es pagana, su religión es pagana, y ella tiene que vivir en esas circunstancias. Es un poco como viven ahora muchos de los hermanos que viven, por ejemplo, en Marruecos, en Egipto,
que no pueden, viven dentro del Islam, son cristianos, pero no pueden, misioneros que no pueden predicar afuera, solamente se dedican a hacer obras de caridad, pero no pueden de ninguna manera hablar de Yahvé, de Dios. Entonces en esa circunstancia también estaba la reina, no podía ella estar orando ni haciendo ver que ella era cristiana, que ella era judía. Y también tiene la gran dificultad que uno de los grandes del rey, Amán, decide, tenía odio a Mardoqueo, que era también otro judío que había llegado a un puesto alto, y para fastidiar a Mardoqueo y al pueblo judío, pues convence al rey para que pronuncie un edicto de aniquilar al pueblo Israel. El 14 de marzo del 10º mes, si no me equivoco, entonces se convoca ese día donde se iba a pasar por espada a todas las personas que fueran israelitas, hombres, mujeres, niños. Un día terrible, un día de una gran catástrofe para los judíos. Mardoqueo habla con Esther, quien había sido siempre su consejero, el que la había acompañado, y le pide que ella, siendo la reina de Esther, podía intervenir de alguna forma para que el rey no realizara tal catástrofe. Y ahí es donde tenemos entonces la oración de Esther, de esta mujer que entonces antes de presentarse al rey hace una oración para que Dios le dé toda la fortaleza, las palabras justas para poder realizar, hacer que el rey cambiara de opinión. Imagínense un decreto de un rey, que es difícil que los reyes por su orgullo puedan cambiar. Lo importante aquí es que al final del cabo la novela termina con feliz, ¿verdad? Y fueron felices para siempre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se descubre toda la mala intención de Amán y el pueblo judío es salvado. Y esto por la intercesión de esta mujer, de esta reina de Esther. Pero lo que nos importa aquí es la oración que ella realiza antes de enfrentarse al rey. Y una de las primeras cosas que dice, protégeme, yo estoy sola. Yo pensando un poquito en los confinados que quizás iban a estar aquí, pero si me oyen allá en la televisión, muchas veces ustedes también se sienten solos, muchos de nosotros nos sentimos solos. Y en esa soledad no tenemos más nadie que a Dios. Imagínense una mujer con toda la pompa del palacio, con todos los atractivos de un palacio, con todas las honras de un palacio, porque no dejaba de ser la reina, y sin embargo se siente sola. Y en esa soledad solamente puede acudir a alguien que puede responderle, que puede escuchar su petición, y ese es solo Dios. Así que la soledad más profunda de cada uno de nosotros es quizás ahí donde descubrimos que solamente Dios nos acompaña. Por eso en esta cuaresma nosotros siempre la hablamos como el desierto, ¿no? Cuando la persona se va al desierto, se va en soledad, allí descubre que Dios está con él. Pues un poco esta soledad de esta reina la presenta, yo estoy sola, no tengo a quien acudir, solo a ti, que eres el Dios de Israel. Otro elemento importante, dice, desde mi infancia oí en el seno de mi familia cómo tu Señor escogiste a Israel de entre todas las naciones. Es decir, la memoria, hacer memoria, recordar lo que el Señor ha hecho para con el pueblo de Israel. Cuando esas memorias se escriben, entonces tenemos ese elemento importante y tenemos que acudir a esa memoria escrita, y es por eso que nosotros siempre acudimos a la palabra de Dios. La palabra de Dios que se presenta a través de narraciones, a través de novelas, pero sobre todo a través de esa historia donde Dios va interviniendo. Así que en nuestra oración nunca estamos vacíos. Siempre hay un fondo en el pasado que llena y que nos fortalece para tener confianza. Muchas veces, y esto lo hacía un poco San Ignacio de Loyola también en su método de oración, el método ignaciano, es también recordar todos los momentos en que Dios ha estado interviniendo en la vida de una persona.
cuando nos damos cuenta de esa realidad y nos vamos a dar siempre cuenta positivo, claro, siempre que tengamos fe, vamos a ver que sí, que Dios ha estado interviniendo en las buenas y en las malas. Y eso nos da una seguridad de que ahora, en este momento, también el Señor va a responder. Así como le respondiste a nuestros antepasados, así yo sé que tú me responderás a mí en este momento de desolación. Muéstrate a nosotros en la tribulación. Es decir, al fin y al cabo lo que pedimos es que el Señor se nos muestre. Fíjense que a veces nuestra oración puede ser un poco dándole a Dios, esto es lo que tienes que hacer, Señor, ¿verdad? Cura a mi hermana, cura a mi hijo, dale economía segura a mi cuñado, dale a mi amigo una novia, todo lo que decimos al Señor cómo tiene que ser las cosas. Cuando posiblemente la oración más importante es simplemente hazte presente, Señor. Muéstrate ante nosotros, muéstrate ante mí, muéstrate ante fulano o fulana, para que puedas discernir delante de ti lo que es lo mejor y lo que no es conviene. Sobre todo es una oración de pedir discernimiento, y ese discernimiento se hace frente a Dios, al cospetto di Dio. Leía yo un libro los otros días en italiano, en la presencia de Dios, ante Dios, lo que somos ante Dios, ¿verdad? Eso somos y nada más, decía San Francisco. Bueno, pues la oración con seguridad, ¿verdad? Como a veces definen la fe es estar seguro de algo que no se ve. Pues la oración se tiene que hacer con fe para que realmente tenga su efecto, para que como que convenza a Dios. A veces algunos escritores espirituales hablan de que tenemos que enamorar a Dios, convencerlo. Es un poquito raro la expresión porque Dios lo tenemos enamorado siempre, ¿verdad? Siempre está enamorado de su pueblo, de cada uno de nosotros, pero siempre tenemos que hacer el cortejo, vamos a decir, con el Señor. Y esta es nuestra manera de presentarle también nuestra fe y nuestro amor. En el libro del Evangelio, pues Jesús sigue insistiendo en esta oración de petición. Muchas veces insistimos en la oración de alabanza, en la oración de acción de gracias, es quizás la más sublime de todas las oraciones. Hay otra oración que es la oración contemplativa, simplemente estar ahí ante la presencia de Dios, pero hoy se trata de esta oración de petición. Pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Es decir, Jesús mismo nos está diciendo la fortaleza y la fe que debemos tener en la oración para que Dios nos escuche y para que podamos llegar a eso que todos queremos cuando pedimos en la oración. Por último, una pequeña narración o una pequeña parábola sobre esto de la oración. No hay duda que en la Cuaresma la oración es uno de los medios para encontrarnos con Dios. En la Cuaresma y en todas las épocas, pero en la Cuaresma intensificamos la oración. Y al final lo que queremos es encontrarnos con Dios. Pues dice aquí, un joven discípulo se acercó una vez a su maestro y le preguntó, maestro, yo quiero encontrar a Dios. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? El maestro le dijo, vuelve mañana. El discípulo, pues son muy obedientes, al otro día volvió y le vuelve y le pregunta, ¿cómo yo puedo encontrar a Dios? Vuelve mañana. Y así le estuvo 2 o 3 días, o 4 o 5 días, vuelve mañana y siempre volvía el discípulo, hasta que en una ocasión el maestro le invitó a ir al río. Se llevó al discípulo al río y le dijo, pues mete tu cabeza en el agua. Cuando el joven mete su cabeza en el agua, el otro le cogió la cabeza, le agarró la cabeza y no lo dejaba salir del agua. Y el muchacho haciendo todo el esfuerzo para tratar de salir del agua y no podía. Imagínense la situación, hasta que por fin salió del agua y le preguntó, ¿qué te pasaba? ¿Qué tú necesitabas cuando estabas debajo del agua? ¿Qué es lo más que necesitabas? El aire, le contestó el muchacho. Aire es lo que yo necesitaba, oxígeno es lo que yo necesitaba. Le dice, querido amigo,
Cuando desees a Dios de la misma manera, lo vas a encontrar. A Dios hay que quererlo, hay que necesitarlo, hay que pedirlo, hay que, sobre todo eso, necesitarlo, sentir la necesidad de que Dios esté en nuestra vida todos los días. Y la forma como lo podemos hacer es a través de la oración. Así que simplemente sabemos, si no tenemos una sed ardiente de Dios, no vamos a orar. La oración va a ser un cumplimiento, ¿verdad? Cumplo y miento, pero no es una relación personal donde yo fortalezco una relación afectiva con ese mi Dios. Por lo tanto, hay que querer a Dios más que el aire. Hay que amar a Dios más que el aire. Y esto es lo que hoy un poco la palabra de Dios nos está presentando. Ojalá que cada uno de nosotros nos preguntemos cómo está nuestra oración. ¿Cómo oro yo? Y a veces no es pedirle tanto al Señor, mira, dame capacidad de orar. ¿Saben lo que podemos pedir con más insistencia? Dame la capacidad de perseverar en la oración. Más que dame la capacidad de orar, déjame perseverar. Que aunque a veces yo no siento respuesta de tu parte, yo sigo perseverando en la oración. No hay nada más que nos ayude a crecer en la oración que esa perseverancia, que ese continuo estar buscando al Señor, aunque no sintamos nada. Y aquí cuidado, que a veces confundimos un sentimiento con una realidad profunda. A Dios no es cuestión de sentimiento, se le siente, sí, y podemos sentirle, pero no siempre. Si no, pregúntenle a Santa Teresa de Jesús, que estuvo más de 15 años en la famosa llamada Noche Oscura, donde no sintió absolutamente nada. Pero ella siguió, insistió. Pregúntele a San Juan de la Cruz, que también nos habla de la noche del alma. Fueron santos que descubrieron la ausencia de Dios, o como podríamos decir, en la ausencia de Dios, descubrieron la presencia de Dios. Nosotros, ante un mundo que todo es visual, todo es de saborear, todo es de efectos, de sentirnos bien hyper, ¿no? Todas esas cosas, pues buscamos que Dios también sea así, que nos suba el ánimo, que Dios nos guste, que Dios nos haga vibrar, y a veces, ojalá, eso es una gracia, pero no todos la tienen ni la tienen todo el tiempo. Por lo tanto, hay que ir aprendiendo también de estos grandes místicos que hay otra oración, la oración de perseverancia, que aunque no siento, que aunque me siento árido, está la aridez del desierto, yo sé que el Señor está ahí. Como le decía una vez a un sacerdote, el santo cura de Ars, ¿verdad? Que lo veían orando mucho, y que tú haces tantas horas frente al Santísimo. Y ese, pues, yo no sé, yo sé que Él está ahí y que yo estoy aquí, nada más. Esa presencia de Dios es lo que nosotros quisiéramos aprender a vivir continuamente, el deseo de Dios y sobre todo la insistencia aun cuando no le percibimos. Que vuelvo e insisto, la ausencia de Dios quizás nos habla mucho de esa su presencia. Amén. Amén.